Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Raquel Pereira, alguien a quien no conozco personalmente y que descubrí a través de LinkedIn. Me llamaron la atención sus publicaciones por el estilo que utiliza y su forma de expresarse, y lo que veo es que intenta dar respuesta a muchas de esas preguntas que probablemente muchos de los que estamos en este mundo o de los que estáis empezando os hayáis hecho en un momento dado. Entonces yo creo que lo mejor es que se presente ella y nos cuente un poco pues, qué hace el LinkedIn y qué hacemos por aquí. Bueno, Raquel, cuéntanos. Hola, muy buenas, Antonio. Pues yo soy Raquel Pereira, soy consultora de SAP por elección, llevo más o menos en el mundillo tecnológico sobre unos 4 años y bueno, ¿cómo empecé? Yo hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas Ujú. y tenía la necesidad, ¿no?, de especializarme y quería hacer un máster y bueno, pues fui a una feria de empleo. Y en una escuela de negocios, pues ofrecían el máster de SAP. Y yo, pues la verdad, no tenía ni idea de lo que era SAP. Y bueno, como toda O sea, muchos. persona humana, tiré de Google y me puse a investigar qué rayos era SAP. Y bueno, pues ahí investigué que había pues, varios módulos, no sabía lo que era un módulo, tuve que investigar también qué era un módulo. También vi lo de la programación de ABAP y bueno, vi que también tenía muchas salidas. Entonces, bueno, tiré de LinkedIn, ¿vale? Y me puse en contacto con varias personas que habían hecho ese máster para que me diesen su feedback. Y la verdad es que fue un feedback muy bueno. Yo estaba, pues, bueno, tenía mucha incertidumbre, pero me dejé un poco guiar, ¿no? Em, por mi intuición, ¿no? Y por lo que me habían contado. Y bueno, pues me lancé, ¿no? Este máster era en el módulo de MM, ¿vale? Ujú. Saqué la certificación y luego pues me mudé a Barcelona a una empresa de SAP, ¿vale? Y empecé pues con este módulo en logística. Y bueno, pues he ido moviendo por diferentes empresas y pues me certifiqué en SD y actualmente mi expertise está en SD. Ujú. Muy bien. De hecho, eso, en tu perfil de LinkedIn creo que pondrías consultora SD, me parece Eso es. recordar, y Ujú. procesos y estrategias, no recuerdo mal, o algo así ponías. Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Sí, procesos de estrategia. Bien, pues has dicho que llegaste a ser consultora por decisión propia, algo que muchos de los que han pasado por aquí no cumplían. Muchos llegaban de casualidad. En lo que sí que cumplías, igual que la mayoría de que estamos por aquí, es que al principio nadie tenía ni idea de lo que era SAP. ¿Vale? Los que empezamos hace años, hace unos cuantos años que no había ni Google, no podíamos ni buscar en Google. A mí yo recuerdo que me dijeron, pues te vas a dedicar a SAP. Me cogieron por otra cosa y dije, ¿qué es eso? Y a partir de Ujú. ahí empecé a investigar. Ahora tenéis muchas más herramientas, quizá demasiadas. Y por eso, por ejemplo, en tu cabecera de LinkedIn te haces toda una declaración de intenciones y pones una frase que dice, entiende SAP sin morir en el intento. Porque esto a veces es complicado, ¿no? Entender SAP, ¿no? Sí, 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 porque es tan técnico, o sea, y además es que cuando tú buscas, todos son pues las notas de SAP, todos los blogs de SAP, todos es demasiado técnico. Entonces, a mí lo que me gusta, y además, bueno, lo que me inspiró un poco, ¿no?, también a hacer publicaciones es que mi entorno no sabe exactamente a qué me dedico. Y entonces digo, Ujú, jolín, me gustaría, ¿no?, mostrar, ¿no?, o visibilizar el perfil de consultor SAP. ¿Sabes? ¿Qué hacemos de ujú, forma amigable para que la gente se sienta un poco atraída por este empleo y que se lance, que entre en este mundillo? Porque la verdad me parece un mundo muy bonito, sobre todo si eres una persona que no te gusta la monotonía. Y a ujú. mí, Sí, pues es un poco también lo que me llevó a eso. No, no te aburres nunca, que es lo que me no, no encanta de SAP. aburrirnos, Y no nos aburrimos. no, y eso, de hacerlo, pues eso, con un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Y al final, si Claro. tú explicas lo difícil, que de hecho en una publicación digo, lo difícil de SAP no es SAP, sino explicarlo bien, saber explicarlo. Sí.
Sí, sí, sí. Decías que hay conocidos tuyos que no sabes lo que es SAP. Yo llevo 27, 28 años en esto. Conozco a mucha gente del sector, pero también tengo amigos fuera del sector, porque hay vida fuera del sector y Sí. no consiguen entender a qué me dedico. Siempre me preguntan, pero esto no termina de aprenderse nunca, pero no terminas, porque también, bueno, también doy formación, dice, pero ¿cuánto tiempo puedes estar enseñando esto? Claro, y les explotaría la cabeza si consiguieran entender que yo conozco una parte de SAP, porque como bien has dicho, hay muchos módulos, decías que era muy técnico, bueno, hay parte más técnica, más funcional, entonces es todo un mundo. Los que estamos dentro del entorno lo conocemos, si tú has dicho, soy experta en SD, hice un curso en MM, pero probablemente, bueno, de finanzas sabrás algo porque se toca, pero a lo mejor de recursos Sí, sí. humanos, pues no sabes configurar nada, pues como a mí Pues si ni me idea. pones a configurar el esquema de precios de SD, ni idea. Yo soy más de la parte técnica y recursos humanos y luego tengo una visión un poco global. Entonces, la gente que está fuera de este entorno, también otra de las cosas que has dicho es para hacerlo atractivo, porque es una profesión divertida. Pero realmente a la gente joven muchas veces o no lo conoce o le suena como, bueno, esto es de abuelos como Antonio, que esto ya no tiene ningún sentido, me quiero dedicar a otra cosa y yo quiero montar una startup. Y yo a veces doy charlas en escuelas, en universidades, y les digo, a ver, vosotros que estáis aquí sois de ADE, probablemente, ¿vale? Alguno montará una startup, pero la mayoría vais a trabajar en una gran, mediana empresa y os vais a encontrar SAP sí o sí. Puede que no tengan todos SAP, pero una pieza seguro que te la vas a encontrar. Tú decías que llevabas 4 años en esto. Sí. Y pocos me ¿Eh? parecen, porque Y, y te la iba a verdad preguntar es que justo eso. Desde que yo, empezaste ahora, ¿ha cambiado mucho? sí, sí, sin duda. Ahora con la irrupción de las nuevas herramientas, los automatismos, la inteligencia artificial que ha venido sin duda para quedarse, tenemos que aceptarla como nuestra amiga, la verdad, porque hay que aprender a Eh, trabajar con ella. yo creo Eh, que es una herramienta y, como dices, una amiga, no es un enemigo. No me va a dejar sin trabajo, me va a facilitar el trabajo, de momento. Exacto. Sí, bueno, de hecho cuando empezó todo el boom de, uy, es que la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo y tal, no lo veo así. De hecho, siempre hay que tener esa parte humana, ¿no? O sea, esa parte de consultoría, de ver los procesos, esa visión estratégica, ¿no? De cuando te reúnes con los clientes y necesitas hacer ese tipo de consultoría que una inteligencia artificial no te aporta. Sí, sí, sí. Decía antes, hacía mención a tu página de LinkedIn. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En LinkedIn solo o en algún sitio más? Lo digo para ponerlo en las notas. En LinkedIn como Raquel Pereira y Muy bien, Adanes y solo muy estoy bien. ahí. O sea que llevas esos 4 o 5 años y ya dices que SAP ha cambiado desde que empezaste. Cuando empezaste, ¿la Sí, formación era en R3 o ya directamente en S4? era en R3. En En R3, R3. sí, sí, Vale. sí. Y los proyectos en los que has estado participando ahora, ya haces cosas en De ahora S4, un sí, poco de ahora ya todo. estoy en S4 con el Fiori. La verdad que, Mm. el cambio del Fiori fue un poco también complicado, ¿no? Porque de pasar de utilizar transacciones a aplicaciones, wow, la primera vez que Claro. lo vi, la verdad, me explotó un poco Bueno, la cabeza. Ahora ya estoy pues tú, acostumbrada y creo claro. que es súper guay a nivel de usuario, muy A amigable. ti te costó, llevabas poco tiempo. Imagínate la gente que lleva 15 o Ya. 20 años con sus transacciones, que no hay quien les mueva. Te pasará ahora si estás en algún proyecto en el que intentas convencer a la gente de que es mejor utilizar las aplicaciones Fiori. Ellos siguen queriendo sus transacciones, sus pantallas grises de toda la vida y no me vengas con modernidades. Y la gestión del cambio ahí cuesta. De hecho, en uno de tus artículos hablas de las distintas generaciones. ¿Vale? ¿Cuál Sí. crees que es uno de los mayores retos en el que nos vamos a enfrentar con todo este cambio, esta migración a S4 HANA? Pues bueno, un poco lo que comentabas tú, ¿no? O sea, hay mucha gente con una sabiduría brutal, un conocimiento muy grande y que están acostumbrados a una forma de trabajar muy concreta. Y sin embargo, las nuevas generaciones estamos ya más adaptados a el cambio, a ser más resilientes, ¿no? Ujú. Con la llegada de nuevas tecnologías, pues mismo de las redes sociales también, que nos vamos un poco adaptando. Em, y yo creo que el reto es, ¿no? Dejarse un poco llevar y fundirse y nutrirse de cada generación. Un poco Ujú. guiarse de ese conocimiento de la gente senior, ¿no? Como diríamos, Sí, sí. y que los seniors se contagien un poco de esa agilidad que tenemos las generaciones más jóvenes a la hora de adaptarnos a las diferentes tecnologías.
Ujú. Pues nada, eso tenemos que empujar cada uno de un lado. Yo soy algo mayor que tú, yo empujo a los de mi generación a que adopten realmente esa agilidad, porque es verdad que la gente, a todo el mundo le cuesta cambiar. Y cuanto más mayor, Sí, más te cuesta. Pero muchas veces yo hago la broma de cuando yo implantaba SAP, llegabas hace 20, 30 años a implantarlo y el cliente tenía su sistema. Entonces, no, no, lo mío es mucho mejor, no me quiero mover, eso es porque muy esto es una típico, también suele castaña. pasar ahora. Pero ahora nos pasa lo mismo que es SAP contra SAP. Los que llevan tiempo con LRTs y sus transacciones, llegas tú con la nueva versión y dices, no, 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 a mí no me toques lo mío. Y yo muchas veces les digo, ¿os acordáis lo que nos decían? Digo, pues esos sois vosotros o somos nosotros ahora. Yo a veces no me incluyo porque, bueno, yo estoy un poco más o menos pues a la última, porque, bueno, como doy mucha formación y tal, estoy un poco obligado a contar eso y a evangelizar, entre comillas, oye, hay que cambiar y tal. Y por supuesto, sin despreciar todo el conocimiento que tienes. Porque como tú decías, tú te formaste en R3. Cuando has pasado a trabajar con S4 no has empezado de cero. Muchas de las cosas que sabías te valen. ¿Vale? Sí, No es que la gente también lo ve como, "Buah, es que ahora empezar otra vez". No, no, no. Hay ciertas cosas que valen y otras cosas que las tienes que aprender nuevas, porque esto es un es camino de así, aprendizaje constante. Y eso es. como bien decías también, hablando de la inteligencia artificial, eso hace 4 años no estaba tan desarrollado como está ahora. Y ahora es, vale, no lo va a cambiar todo, pero voy a tener que ver cómo lo puedo utilizar, porque hay cosas que sí que va a cambiar. Como decías, ha venido para quedarse. Yo creo que hay un poco de hype que te meten ya eso, inteligencia artificial, en una lavadora, en una nevera y tal, Ujú. o en la cafetera. Tampoco me hace falta. Y dentro de los procesos empresariales sí que puede hacer falta, pero a lo mejor no en todo. Ya veremos cómo queda eso, pero de momento lo que no puedo es dejarlo de lado y vivir de espaldas y decir, no, 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 yo sigo con mi batch input y a mí olvídate de inteligencia artificial, automatismos, etcétera, etcétera. Sí, por Bueno, ejemplo, pues se me dime, ocurre dime. ahora, ¿eh? Y perdón por interrumpirte. No, no. Pues una cosa muy monótona, ¿no? Que hacemos los consultores, que es los manuales. Pues yo, por ejemplo, considero que Sí, la inteligencia artificial nos puede echar una mano con eso. Al final, bueno, es algo que no vas a aprender. Al final estás facilitando la vida al usuario, ¿no? Pero a nosotros nos quita un tiempo, ¿no? Para dedicarnos a, pues, a investigar otros módulos y pues sí, sí. otras incidencias que tengamos sobre la mesa. Hay muchas tareas rutinarias y repetitivas Mm, que son una herramienta increíble. También teniendo tú un conocimiento previo, porque muchas veces tú le pides ayuda a la hora de configurar algo o a la hora de programar o a la hora de hacer un programa y lo que te devuelve no es 100% fiable. Va no, está mejorando y claro. tal, pero por Sí. ahora no. Porque Es lo también que hay decía gente. yo, es una herramienta de ayuda, pero no sustituye al humano. Claro, en el mundo del desarrollo también hay mucho radical, lo que el que es desarrollador puro y duro dice, no, no, yo lo hago todo desde cero, no quiero ayuda para nada, la IA no me va a generar nunca el código perfecto. De acuerdo, no te va a generar el código perfecto, pero a lo mejor te genera el 80% del esqueleto y luego ya tú con tu conocimiento lo adaptas. Entonces hay gente que, desarrolladores puros que reniegan de ello, lo ve un error y luego ahí está el otro lado. Alguien que no tiene ni idea de desarrollar le pasa un prompt a ChatGPT o a la IA Ujú. de turno, le genera un programa y dice, esto ya va a misa, está perfecto. Ni lo uno ni lo otro. Tengo que saber jugar y aprovechar las bondades que tienen estas herramientas. En general, pues yo creo que somos todos reacios al cambio, pero o cambias o mueres, ¿eh? O Porque te esto, quedas, sí, o mueres en el intento. Eso es. te quedas estancado. Entonces yo veo que ese cambio lo tienen que hacer clientes, partners, consultoras, todo. Y hablábamos de generaciones, pero muchas veces no va con la edad, porque hay gente de 50 años que está dispuesta a avanzar y seguir avanzando y gente de 25 que dice, no, no, a mí que me lo cuenten y me lo den todo hecho. Entonces es un poco también de actitud, pero evidentemente Sí, las nuevas generaciones están más habituadas al uso de este tipo de herramientas. Eso está claro. sí. Sobre todo tenemos miedo al cambio porque em, la pérdida de control, ¿no? De lo que tú ya conoces nos asusta. Y Claro, el claro. salir de tu zona de confort, si Ujú. se ve de esa manera, siempre cuesta, pero es necesario para Claro. mejorar. En el caso concreto de las migraciones a S4 y con las fechas que tenemos ahí, 2027, 2030, la gente que tiene 50 y algo y está en una gran empresa, lo que está esperando es que no le pille, jubilarse y que no le pillen. Pero claro, ya hay veces en esas empresas hay gente eso de 30 años y digo, bueno, a tu compañero de 50 y tantos a lo mejor no le pilla, pero a ti te va a pillar. O sea que o Sí, te pones las pilas o esto vamos mal.
Bueno, decías que una de tus intenciones era intentar contarle a la gente qué es lo que hace un consultor SAP. Bueno, pues cuéntame, en pocas palabras, ¿qué hace un consultor SAP? Uf, pues en pocas palabras, no sé, pero hacemos muchísimas cosas. Escuchamos como un psicólogo, formamos como profesores y, bueno, investigamos como detectives, porque creo que, bueno, nuestro día a día es estar a la última, ¿no? Estar en tendencia de todas las novedades que hay en SAP. Y bueno, también resolvemos problemas. Los Ujú, clientes apoyan mucho a nosotros eh, para, bueno, mejorar sus procesos y pues si cualquier incidencia, error que les aparezca en su operativa de día a día, pues ahí estamos nosotros, detrás ujú. siempre de la pantalla para echarle un cable a nuestros clientes. Digamos Que que realmente, siempre lo veo como si fuéramos el médico ujú, de los clientes. ujú. Lo que tenemos que intentar es ayudarle, como decías, a resolver sus problemas, no a plantearles nuevos problemas. Correcto. El otro día veía un post de alguien que ponía en LinkedIn que decía, contraté una consultora, dice, para que me ayudara con SAP, dice, llegó y el consultor lo único que me hacía era preguntas. Yo estaba como un poco perdido y solo me preguntaba. Pero realmente lo que quiero es que me escuche, dice, que sepa ver cuáles son mis problemas y me dé soluciones. Dice, pero me preguntaba cosas que además no entendía, porque luego es verdad que utilizamos una jerga muy Sí, particular. sí, Entonces, tú vas allí a un cliente a preguntarle, oye, dime cuántas organizaciones de ventas tienes, cuántos grupos de compras, cuántas divisiones de personal. Y dice, ¿de qué me estás hablando? Él te sabe hablar de tu negocio, de su negocio, perdón. correcto. Y tú tendrás que ver si esos son una, 5 o 57 grupos de compras, organizaciones de ventas o divisiones de personal. Pero el cliente no Sí, sabe de eso. esa es una de las, para mí, las dificultades, ¿no? que tenemos en este trabajo, ¿no? Entender el lenguaje tanto del cliente como del cliente con nosotros. Ujú, Evidentemente, nuestra parte, ¿no? Cuando vas a la toma de requerimientos, ¿no? Lo importante es que te cuente su ujú. negocio, de qué va, y luego tú ir encajando lo que te ha dicho con SAP y ir poco a poco definiéndole, ¿no? Introduciéndole esos términos que nosotros manejamos en SAP, para que él pues, lo Claro. vaya interiorizando, ¿no? Y ir un poco emparejando, ¿no? Su lenguaje con el nuestro. Sí, haciéndose el mapeo, pero primero hay que dejarle hablar a él y que él te cuente Correcto, cuál es su negocio a eso los es. clientes. Porque a veces vamos, sobre todo cuando tienes poca experiencia, vas con las cuatro cosas que sabes, porque bueno, ahora me contarás, cuando saliste de la formación, te formaste en MM, si te considerabas experta en MM. Que hay gente que, No. claro, hay gente que luego a la hora de formarse con SAP ve algún máster de estos, MM, FI, HR, 4 o 5 semanas cuando vas con SAP, cuando vas con alguna universidad 5 o 6 meses y dices, bueno, yo termino esto y ya soy el maestro. Y la realidad es que estás empezando a enterarte de qué va ese módulo en concreto. Correcto, Cuéntanos, correcto. Mira, si yo no, cuando, cuál fue tu sí, experiencia y tu sensación. pues sí, yo cuando salí dije, bueno, yo sé algo de SAP. Y cuando pues entré en el mundillo, de verdad, a hacer, bueno, pues a trabajar, sentí que todo lo que había aprendido los meses anteriores, que no me iba a servir para nada. No, todo eran, claro, definiciones, ¿no? Conceptos muy básicos y al final, pues cuando tú te pones a trabajar y te enfrentas a SAP, nada tiene que ver. Realmente, Ujú. cuando aprendes con SAP es trabajando, trabajando Sí. con clientes. El máster está muy bien, te abre las puertas, ¿no? Para poder, pues, entrar en SAP, pero desde luego que no te da, pues ese conocimiento, ¿no? completo hasta que tú de verdad empiezas a trabajar con el sistema y con Ujú. situaciones reales. Sí. Porque es Bueno, que si te además forma, en el es una buena máster, base. Dime, sí, dime. en el máster, bueno, tienes pequeños ejercicios, pero es muy básico. O sea, tú tienes que, pues, estar en la operativa diaria de la gente, ver cómo Claro. meten, pues, un pedido de compras, un pedido de ventas, cómo gestionan un transporte. Eso es realmente donde aprendes, de verdad. Claro, realmente lo que te da la formación es una base y tiene que Sí, ser una formación que esté pues eso, bien estructurada, bien sí. dirigida, con ejemplos claros, porque luego también hay mucha oferta y hay que saber elegir. Entonces, Exacto, si no tienes esa base bien estructurada, bien fundamentada por alguien que controla,
te vale todavía para menos. ¿Vale? Sí. Y yo sí que recomiendo a la gente cuando va a empezar y no tiene ni idea de SAP, hay muchos recursos a disposición de cualquiera, acceso a material gratuito, pero al principio, como no te guíe alguien o te oriente alguien, es muy complicado, muy complicado. Una vez que sabes, ya sí que puedes por tu cuenta, con el material que hay en learning.sap.com, como decías, con la ayuda, con los blogs, la comunidad, dice, ya puedes ir avanzando y aprendiendo. ¿Vale? Porque tú, por ejemplo, empezaste en MM, ahora en SD, ¿te consideras experta en alguno de los dos módulos? No, ¿Crees que lo sabes? no, para nada, para nada. Yo, pues aún me considero junior. Y ya ves, No, tengo 4 años de yo, experiencia, pero yo me considero muy junior. O sea, yo muy tengo tampoco, pero bueno, ya me entiendes, Yo ¿no? creo que, yo creo que llevo 27 años con SAP y hace poco en una charla que teníamos y tal, en un Codellán y tal, yo me presenté como un junior desarrollador y la gente se reía y tal. Digo, no, de esto soy nuevo, de lo nuevo que estábamos viendo en ese curso soy nuevo. Digo, puedo saber de otras cosas y aún así, yo sobre todo soy de la parte técnica y de la parte de recursos humanos. ¿Lo sé todo? No. ¿Tengo un nivel de expertise alto? Sí, pero no sé todo. Y por supuesto, ¿soy experto en SAP así en global? No, imposible, no hay nadie que sepa todo SAP. No, Entonces ya con controlar un 80 o un 90% de tu módulo, de tu área, pues ya es suficiente. Pero todo nunca lo vas a saber. Imposible, exacto. Y posible. sobre todo, pues también transmitir a la gente, ¿no? Porque, a ver, es un poco algo... SAP para mí también es un poco una montaña rusa. Hay días muy buenos en los que resuelves todo, todo va fenomenal, y hay días en los que no te sale nada y dices, pero ¿cómo? Ayer iba bien y hoy no me va bien. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Sí. Y cuando alguien quiere empezar, ¿no?, en este mundo, yo siempre digo que hay que tener paciencia, mucha paciencia, y porque Otra la cosa. curva de aprendizaje de SAP es muy lenta. Y Ujú. lo que dijiste tú antes, ¿no? Es cuestión de actitud. Y con Sí. actitud todo va para adelante, todo va mejor, y sobre todo, también lo que me gusta de nuestro sector es que nuestra comunidad, aunque, bueno, hay muchos consultores, ¿no? Al final considero que el mundo es muy pequeño y todos nos conocemos. Y lo Ujú. bueno es que todos nos ayudamos unos a otros, porque somos conscientes, ¿no?, de las dificultades que, bueno, ya el propio sistema tiene, ¿no? Y de que, bueno, pues es muy grande y es muy bonito que tú, pues no sepa, yo no sepa de FI, ¿no? O sea, tengo alguna idea, pero muy pequeñita, Ujú. pero pueda tirar de un consultor FI y que se Claro. va a parar conmigo y me lo va a explicar, al igual que Sí, yo. sí, sí. Cualquier cosa que se Aparte, necesite, pues también. aparte de todas las herramientas que hemos mencionado, como Google, la comunidad, los blogs, el learning.sap, la formación que tienes por ahí, hay una herramienta que es muy poderosa, que de hecho lo pones en uno de los artículos que he visto en LinkedIn. Hay una herramienta, dices literalmente, preguntar es una herramienta tan poderosa como saber. Y es que es verdad, no lo Correcto, puedes saber todo, entonces tú, por muy experto que seas, va a haber cosas que no sepas, pregunta a otro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es doy mucha formación. En principio, pues, evidentemente, de lo que voy a dar la formación lo controlo, pero no lo sé todo, ¿vale? Y no pasa nada. Yo siempre aprendo en los cursos. Hombre, como les digo siempre, yo vengo también aquí a aprender, pero la idea es que aprendáis vosotros más. Porque si vas al curso y aprende más el instructor, que mal vamos, algo falla ahí. Pero nadie lo sabe todo. Entonces, en los cursos también tienes soluciones. Y como bien decías, con la formación solo no aprendes. Luego tienes que ponerlo en práctica, como la gente que está muy preocupada por el tema de las certificaciones. A ver, el hecho de sacarte una certificación es tener un titulito y responder a correcto. 80 preguntas. Eso es. Eso, si tú 3 horas antes de terminar el examen no tienes ni idea, haces el examen y por lo que sea, porque tienes las preguntas, porque has tenido suerte, porque tal, luego terminas el examen y te dicen estás certificado, no te convierte en consultor, sigues sin tener ni idea o la misma idea que tenías 3 horas antes. Luego Correcto. ya, ¿Y ya cuánta no toca. gente es muy experta de un módulo y no está certificada? No Mucha le hace gente, falta, mucha gente. Sí, sí, nos va a salvo por pasar. el Yo siempre. proyecto, ¿no? Pero Claro, luego hay muchas cosas que te las piden, o sea, los clientes o la consultora, tantos certificados o el propio SAP, pero realmente lo importante es el conocimiento. Si tienen las dos cosas, perfecto. ujú, Pero si tengo que elegir, evidentemente, hace poco escribía un artículo en el blog, aprender o certificarme. La respuesta es clarísima, aprender, ¿vale? Aprender. Y aprender es con una formación que te dé una buena base y luego, evidentemente, trabajando. Tú, viendo tu correcto. trayectoria, veo que has trabajado en soporte y en proyecto. ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Qué es soporte? ¿Qué es proyecto? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué te gusta más?
Pues mira, justo hice una publicación en LinkedIn sobre esto porque, bueno, digo, para mí es algo básico, pero la gente, no todo el mundo sabe, ¿no? Qué es soporte y proyecto. Yo estando bueno, estoy en las dos partes y para mí soporte es la operativa diaria de las personas. Falla algo, tienes que resolverlo ya, porque es que lo estoy utilizando ahora mismo. ¿Qué tiene de desventajas? Que cuando es una incidencia súper urgente, la información te viene muy a cuentagotas. Entonces tienes que hacer una llamada aquí, allá, llamar a otra persona. Tienes que un poco unificar, ¿no? E ir al origen de, bueno, de esa incidencia, ¿no? Para poder resolverla. Luego el proyecto te da una visión muy estratégica, aprendes muchísimo del sector del cliente y a mí particularmente es lo que más me gusta. Porque, Ujú, bueno, es un proceso muy bonito. El aprendizaje, eso, estás aprendiendo a utilizar un sector, a manejarte en ese sector. Y bueno, también te ganas mucha confianza con con los usuarios. ujú. Muy bien. Y bueno, decías que SAP no era difícil, ¿no? Que lo complicado es explicarlo bien. Correcto. SAP Ujú. es Ah. difícil, pero sin duda lo más difícil es lo que comentábamos antes, unificar los lenguajes de SAP con el lenguaje del cliente. Sí, Al final tienes que utilizar ejemplos cotidianos, ejemplos que, mm, como si se lo tuvieras que explicar a un niño pequeño. sí, sí, Y, sí, sí. y no somos tontos, ojo, lo digo porque al final, cuanto más Sí, sencillos hagas una cosa, más amigable, más entendible, más claro, te hace claro. ese clic, ¿no? En la cabeza de, uy, pues ahora ya lo entiendo. Eso es lo que me llamaba la atención de tus publicaciones, que lo que intentas es utilizar lenguaje coloquial para hacer esto más entendible. Yo escribo un blog en el que a veces pongo algo más técnico, pero casi siempre todo lo que pongo es un nivel un poco coloquial para que la gente entienda qué hacemos. Luego ya si vienes a un curso de técnico, pues ya te cuento Claro, con detalle lo que sea, pero en principio, para tener una visión global de lo que es un producto, una herramienta, cuanto más claramente y menos técnico hables, mejor para que sea entendible. Evidentemente, luego, si eres un desarrollador que quieres hacer una aplicación UI5, pues te tendré que contar en detalle cómo se hace esta aplicación UI5. Pero para saber realmente pues, qué es el backend, el frontend, te cuento cuatro cosas y ya está, suficiente. Porque si no, nosotros nos creemos que nos entienden y realmente no nos entienden, correcto. por- porque es Me complicado. Y acuerdo lo que... cuando empecé en el máster y me empezaban a hablar, pues eso, de módulos, de transacciones, y yo, ¿pero qué es una transacción tan básico? Claro, claro. Hasta que, bueno, Bueno, pues lo miras. yo doy formación a partners, a clientes y a gente que lleva mucho tiempo trabajando y gente que empieza. Y claro, el discurso no puede ser el mismo. Yo no puedo hablar igual en el mismo curso, aunque sea el mismo curso, alguien que lleva 20 años trabajando con SAP que alguien que no lo ha visto nunca. Pues tienes que adaptar un poco el discurso y el mensaje a quien te está escuchando. Por Correcto. lo que has dicho, hay gente que te pregunta eso, ¿pero qué es una transacción? Ni te cuento cuando te pones a parametrizar y entras la primera vez en la S Pro. La gente se apunta a todas las rutas, tal. Es que vamos, es que al principio cuando no tienes ni idea, el tío cuenta un chiste y tú te lo apuntas también, porque no sabes ni por dónde vas. A la gente le cuesta Cierto. entender cuándo estoy en el menú de usuario, cuándo estoy en la customización. Entonces, todos hemos pasado por ahí. De hecho, yo cuando doy formación, una formación larga a consultores, a lo mejor de 4 o 5 semanas, para que aprendan a ser consultores en HR o en la parte de desarrollo, yo siempre la primera semana y tal, digo, no os preocupéis. Vosotros me miráis y me decís, este tío está loco. Digo, pero poco a poco me vais a ir entendiendo, ¿vale? Porque al final, esto, como decías, la curva de aprendizaje, pues no es sencilla. Entonces, tienes que ir poco a poco haciendo ese acto de fe, decir, bueno, esto todo al final va a tener un cierto sentido. Y Y sobre luego, todo como, también perdona, lo que dime, dime. también veo es que, bueno, tú, bueno, las formaciones, ¿no? Y bueno, pues en mi caso yo también cuando formo a los clientes, em, les cuesta preguntar, Sí. porque, bueno, lo ven complicado, les da miedo también, yo lo entiendo, pero Ujú, sí que me gustaría también por parte de ellos, ¿no? Que se soltaran un poquito más y decir, hacer más preguntas, no hay miedo. De hecho, bueno, yo cuando hago alguna formación, pues sí que digo, preguntar sin miedo, interrumpirme. Yo lo agradezco, ujú. porque Sí, sí. si estás de monólogo, al final nadie te está Nada, atendiendo. Y nada. es aburrido, tanto para quien da la formación como para quien te está escuchando.
Sí, 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 sí. Es como el tema ahora de las formaciones online o presencial. Bueno, durante la pandemia, evidentemente, pues todo fue online y es una herramienta y es verdad que hay veces que no hace falta desplazarse, pero si tú tienes la posibilidad de hacer una formación presencial, siempre va a ser mejor presencial, Sí, siempre. sí, sin duda, Porque porque todas esas cosas que se te van ocurriendo, dices, ya las contaré, o, sabes, no te atreves, pero si estás en presencial, dices, ah, pues, ¿y esto qué es? el, el instructor además ve las caras de la gente, porque aquí Sí, aunque nos pongamos la cámara, pues no estás atento a ver todas las caras que tienes, mucha gente no se pone la mm, cámara, es muy fácil desconectar, mientras que si sí, estás en un aula, enseguida tú puedes ver, a quien le cuesta más, menos, te acercas a él. Aquí, si alguien se pierde, sobre todo en los cursos técnicos, comparte pantalla uno, le corriges el otro y la gente desconecta. Entonces eso es importante y yo creo que es importante también fomentar, como has dicho, la participación. Y por supuesto, igual que si la gente tiene mucha experiencia o no, tienes que cambiar la forma de dar la clase o hacer la presentación, exactamente igual si es presencial o online. Tú no puedes intentar soltar la misma chapa online que presencial, porque es que no tiene ningún sentido, ningún no, sentido. sí, sí, de acuerdo. Y al final lo que tienes que intentar es comunicar y, como bien dices, que ellos pregunten y que ellos participen. Yo a veces cuando doy formaciones, digo, bueno, yo vengo aquí a contar un poco la base, pero vengo a que me preguntéis. Esto no va de que tú veas que yo lo sé hacer, sino va de que tú termines sabiéndolo hacer. Y si tenemos 15 ejercicios, no va de que hagamos los 15 ejercicios siguiendo un vía burros. Si hacemos 10, pero entiendes lo que estamos haciendo, suficiente. Que hay gente que se equivoca mucho con eso. Sí, Porque luego el aprender esto no es leer el manual y tal, sino que luego no, es no. Y practicar. además, practicar y fallar, porque al final, bueno, de Claro, los claro, errores claro. se aprende. Ahí es, ahí está, ahí está. Y, Me y, acuerdo una vez, y lo interesante es que falles, porque si lo haces perfecto, no lo claro, terminas de entender. totalmente. Me acuerdo una vez que di una formación y pues fue durante 6 semanas y tal, entonces la gente me preguntaba, era una aula grande y tal, entonces me preguntaban dudas y yo les iba resolviendo respuestas. Entonces uno, la quinta semana, me preguntó algo y le dije, no, no, pues pon ahí una X y tal, no, ya la he puesto, seguro y tal. Bueno, entonces me levanté, fui y no había hecho lo que le decía, digo, ¿ves qué era esto? Y dijo el tío, dice, joder, llevamos 5 semanas aquí, que nos estamos equivocando en cosas y tal, no sé qué, no te has levantado ni una vez porque nos ha dado la solución. Dice, ahora te levantas y encima tienes razón, tío, pero a ver, digo, ¿tú cuántas veces crees que me he equivocado yo antes en todo lo que os habéis equivocado vosotros? Unas cuantas. Digo, entonces, eso es lo que hace que no te tengas que levantar. Y es como has dicho, si no te equivocas y te sale todo a la primera, regular. Sí, Yo, por ejemplo, cuando doy formación con SAP, si hacemos los ejercicios que ya están preparados los sistemas y va todo perfecto, siempre les pongo alguna cosa fuera del manual para que no sea simplemente seguir un guía burros, que lo que me importa sí. no es que te salga el ejercicio, sino que Es que tú, entiendas mm, la lógica del proceso que hay por detrás. Porque sí, mañana, cuando llegues a la vida real, al proyecto, no vas a tener la empresa de bicicleta ni las compañías de vuelos, sino que vas a tener, pues, el cliente que te toque, el sector que te toque, que sí, que va a tener también pedidos, que va a tener también clientes, etcétera, pero sus pedidos, sus clientes, sus procesos. Y eso es realmente lo importante. Bueno, entonces hemos dicho que experta no, pero algo sabes de todo esto, que algo. Siempre hay que decir algo. lo importante que es preguntar, ¿vale? Que es Sí, una herramienta muy sí, poderosa, sin duda. que todo esto es mucho más fácil si lo intentamos explicar de una manera más coloquial, ¿vale? Y por supuesto, ser un referente, un artículo que tenías por ahí, ¿de qué va? De gritar más alto, de tener autoridad o de cómo generas esa autoridad en todo eso. ¿Tienes que gritar muy fuerte No, o para es nada, mejor? para nada. Al final, tener autoridad es saber explicar con mucha confianza, con mucha seguridad y que la gente diga, Vamos a tirar a esta persona, confiamos en ella". No, no hace Porque al falta final, tener un tono muy autoritario para, bueno, aportar esa confianza, ¿no? Sino, bueno, ni, ni, aportar ni tam- confianza, ¿no? A los yo creo usuarios. que al final lo que vendemos realmente y lo que el cliente compra es lo que acabas de decir, confianza. ¿Vale? Mm, Yo lo que compro es no conocimiento y tal, sino confianza. Yo en esa persona en la que él confío, porque sé que me ha solucionado la papeleta muchas veces, y cuando no ha sabido ha dicho, oye, lo busco y te lo miro. Es como yo, por ejemplo, vuelvo al tema de los cursos, a veces la gente me plantea algo y le digo, oye, mira, pues esto no lo sé, lo miro y mañana te lo digo. Y además tengo un documento compartido en el que la gente puede apuntar cualquier cosa que yo te digo, te lo miro y al día siguiente te lo enseño. Y ya está, no y pasa nada, sí, porque totalmente. volvemos a decir que nadie lo sabe todo, pero ni con Correcto. 5 años de experiencia, ni con Y 30.
Y a veces cuando das las formaciones, claro, la gente piensa que sabes todo, que tú eres el diccionario de Claro, SAP y para claro nada. O que no. sea, Sí, 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 sí. cada casuística, ¿no? Cada particularidad hay que investigarla con mucho cuidado Ujú. para pues, dar la mejor solución posible. No. Hay cosas que sí que puedes saber con el tiempo, la práctica, todo eso te lo da, pero hay otras cosas que dices, "Vale, esto no se me ha planteado nunca, lo miro y lo tengo que mirar". Y lo bueno es que cuando a medida que vas sabiendo más cosas, te da menos miedo decir lo miro. Porque al principio, Sí, cuando ah, empezábamos, al principio de hace veintitantos años, no teníamos ni idea nadie. Decimos, no, no, esto no se puede hacer, no, no, esto no se puede hacer. Y luego ya cuando yo, sabías un poco, veías, ah, sí que se podía hacer, lo que pasa que yo no sé hacerlo. yo me acuerdo que Ahora me pasa ponía muy mucho menos. nerviosa, ¿no? Cuando me preguntaban y yo no sabía responder, decía, uff, ¿y qué digo ahora? ¿Y qué digo ahora? Y bueno, al final, pues es un tip, sí, hay que salir por la tangente. mm, Das más confianza diciendo, oye, mira, ahora no lo sé, pero te lo investigo. Y mañana lo que dices Lo, tú, te doy la respuesta. lo Porque si importante dices es una eso, es, cosa que no es, le ahí generas está. desconfianza. Lo importante, volvemos, es mantener la confianza, Eso mantener es. la confianza del cliente, ¿vale? Y evidentemente, algo de conocimiento tienes que tener, porque muchas veces, no, no, pues tú confía en mí, que yo ya te lo busco a ver. Al final, algo tienes que saber, pero tiene que ser consciente el cliente de que no lo sabes todo. La Ujú, situación que vivimos ahora, a diferencia de la que vivimos en las primeras implantaciones a finales de los 90 con el efecto 2000, es que en los clientes también hay gente que sabe de SAP. Lo que pasa es que a lo mejor sabe del SAP de hace 15 o 20 años. Hay poca gente que se está reciclando en lo nuevo. También hay algún cliente, pero pocos. Entonces, ujú, nos encontramos con que tenemos que luchar con esa gente que sabe de lo que estamos hablando, porque hace veintitantos años, cuando hacíamos las primeras implantaciones, no tenía ni idea, ni el consultor ni el cliente. Entonces, claro, tú decías, esto no se puede hacer, y él se lo tenía que creer. Ahora, como dentro de los clientes también hay cierto conocimiento, bueno, pues pueden un poco sí, investigar. Pero como digo, al final lo que tenemos que hacer es formar todos parte del mismo equipo. A mí me da correcto. igual si tú eres del Ujú, cliente, de la consultora, si en un proyecto hay 7 consultoras, 5 o 3. Lo que tenemos que ver es que todo eso lo tenemos que sacar entre todos adelante. Y como bien has dicho, la mayor o la mejor herramienta o la herramienta más poderosa es preguntar. Y sí, probablemente lo que tú no sepas lo pueda saber otro. Y si realmente el equipo funciona, el proyecto no tiene por qué salir mal y hay que perderle el miedo a todo esto. correcto, correcto. De hecho, también una de las cosas más importantes, ¿no? Es eso, el saber trabajar en equipo. Porque hay muchos interlocutores, no solo está el cliente, lo que dices tú, puede haber más consultoras y la comunicación y el saber trabajar entre todos para mí es fundamental. Sí, 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 es increíble que no se creen esos pequeños réditos de cada uno, ¿no? Es que este es de otra consultora, es que tal, Mm, que a veces pasa en los proyectos grandes. sí, A veces sí, pasa. sí. Bueno, ¿y cómo podemos hacer esto de SAP atractivo a las nuevas generaciones? Yo, cuando tengo posibilidad, doy alguna charla y digo, pero claro, a mí no me creen. Me dice, pero ahora, si tú estás ya pensando en la jubilación más que en otra cosa, es que no es cierto. Pero a gente recién licenciada o que no sepa ahora mismo, yo creo que hay mucho empleo. Es verdad que también últimamente he visto que hay mucha gente que ha hecho algún máster, de los que hay por ahí, se ha pagado sus formaciones y luego no están encontrando esa primera oportunidad, ¿vale? Y eso pues también les echa un poco para atrás. Entonces, cuéntanos un poco por tu experiencia, cómo encontraste esa primera oportunidad y qué le puedes decir a esa gente que se está planteando meterse en el mundo SAP. Pues mira, yo entré en el mundo SAP a través de LinkedIn. Es que al final a mí LinkedIn me encanta, me parece una red social muy potente. Sí que es cierto que cuando yo empecé a utilizarla, pues la utilizaba un poco como InfoJobs, ¿no? Para buscar trabajo. Pero ahora siento que está dando un giro y se está convirtiendo en una red social de trabajo, de conocimiento, de oportunidades. Entonces, muchos empleos no están, digamos, públicos, ¿no? Ujú, Tienes tú que un poco, pues, saber con quién conectar. eh, Ir un paso por delante, ¿no? De, bueno, también mostrar esa actitud, ¿no? De querer aprender, de darte a conocer y aportar esa visibilidad. Cuando ujú. digo de gente, pues, pues escribir una consultora, ¿no? En LinkedIn y ver, pues, los diferentes perfiles, ¿no? Que te salen. Y, pues, al final, hablar con los de recursos humanos. Ujú. Y darte visibilidad y seguro, seguro que hay un hueco.
te seguro. costó mucho tener esa primera oportunidad? No, la verdad es que no. ¿No? No. Vale, pues También eso es. es cierto que porque yo o sea, era consciente de que tenía movilidad geográfica. Si tú Ujú. te vas a afianzar, digamos, en tu zona donde has vivido siempre, depende de cuál sea, Madrid o Barcelona no, porque siempre hay mucho empleo, pero ciudades más pequeñas, pues la oferta es Sí. más limitada. Volvemos a que la actitud es importante. Que Sí, es que hay gente, yo también, por ejemplo, cuando doy a veces charlas en universidades, digo, esto te permite, si quieres, viajar por todo el mundo. Por aquí he estado sí, hablando con gente en otros países, a un amiguete que ha estado trabajando en una plataforma petrolífera, pues recorriendo el mundo, siendo consultor SAP. Pero dice que hay gente que me dice, no, no, es que yo lo que quiero es quedarme en mi casa, aquí en, pues, en un pueblo de perdido de Toledo, de Extremadura. Bueno, pues ahí vas a tener menos oportunidades. Ahora con el teletrabajo puedes tener alguna, pero evidentemente estás reduciendo mucho el círculo. Yo te estoy sí. abriendo el mundo y tú te estás cerrando a tu pueblo y 10 kilómetros alrededor. Vale, Correcto, correcto. De hecho, bueno, a mí me han contactado varias personas y muchos decían, no, es que el teletrabajo, es que quedarme en casa. No, al principio esa no es la actitud. claro. De Tienes que hecho, tú adaptarte y moverte tú. y Porque, de hecho yo creo bueno, que al sí, principio es perjudicial, perdona, el tema del sí, teletrabajo. sí, 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 sí. O Evidentemente. sea, para mí aprender SAP desde tu casa, es limitante. Es Porque un bastante poco como has limitante. dicho, la herramienta no es lo mismo preguntar a una persona que tienes al lado tomando café o en el escritorio al lado que un Teams, un Zoom, tal. No es lo mismo. No es Que lo sí, mismo. que nos facilita la comunicación todo este tipo de herramientas, pero como el cara a cara, como el en un momento dado vamos a tomar un café, oye, me estoy volviendo loco con esto y tal, nunca, Sí, eso nunca lo va a superar ningún sistema de videoconferencia. yo por ejemplo lo noto mucho, bueno, yo tengo una modalidad híbrida y cuando estoy en mi casa, pues sí, tiras del Teams, ¿no? Pero cuando vas a la oficina ya te sale inconsciente y ya preguntas y ya coge y ya alguien te está contestando. Ujú. En el Teams no, en Teams ya te piensas esa pregunta de voy a molestar a esta persona, voy a investigar yo un poco más. Y al final igual la respuesta es súper rápida, pero Sí, sí, sí. sí, Yo creo que lo mejor hay es limitaciones. modelo híbrido, Sí, ¿vale? Que tú puedas tener cierta libertad de trabajar ciertos días desde casa, pero también al principio, sobre todo para aprender sí, y para poder asumir el conocimiento de otros, tienes que tenerlos cerca, tienes que estar al lado, tienes que generar ese dinamismo de equipo, sí. que no lo vas a poder generar con un Teams. Y sobre todo cuando empiezas en el mundo SAP, también es muy importante esa figura de, es decir, a la madrina, ¿no? Que acompañe a esa persona durante pues Sí, X meses, pues claro, dándole soporte, ayuda, porque, bueno, todos hemos pasado por ahí y claro. es fundamental no olvidarte de que todos hemos tenido un principio. En alguna consultora está la figura esa del mentor, ¿no? Que llaman, tú decías, la Sí, madrina, el mentor, alguien que te guíe, mm, alguien que sea tu primera persona a la que recurrir, porque como bien has dicho, todos hemos tenido un principio. Hace poco escribía yo un artículo hablando de esto, de las primeras oportunidades y demás, y alguien me contestó que él en su compañía solo tenía gente o solo contrataba gente de más de 15 o 20 años de experiencia y tal. Entonces yo simplemente le respondí, digo, oye, ¿esa persona nació ya con los 15 o 20 años de experiencia mm, o previamente tuvo que tener una o dos? Y dijo, tienes razón. Digo, claro, digo, yo puedo entender, ¿no? Que tú tengas una consultora luego que solo tiene gente de alto expertise, pero para que tú puedas llegar a contratar a alguien con 15 20 años de experiencia, alguien le tiene que haber dado la de oportunidad tener la oportunidad. de ir acumulando hasta llegar a esos 10 15 años de experiencia. Entonces eso es importante. Bueno, pues vamos a ir terminando. Siempre os pido un par de consejos. Uno que tú hubieras dado a ti misma cuando empezaste en todo esto, con lo que sabes ahora, hubieras hecho algo distinto. Pues mira, confiar mucho más en mí, no tener miedo y sobre todo disfrutar el proceso, porque a Ujú. veces, bueno, es lo que te decía, empiezas con mucha incertidumbre y a veces confías, a veces no, entonces todo tiene paciencia y todo llega. Al principio se sufre. A mí ha habido gente que se me ha puesto Sí, a llorar y yo, no llores, no llores, que esto al final es más fácil o al final se termina entendiendo. Todos hemos pasado, como bien has dicho, por ahí, por esa base de decir, no entiendo nada. Yo soy el primero cuando empecé en todo esto, yo llevaba 6 meses y decía, yo no quiero ver esto en mi vida.
Y bueno, aquí sigo. Me hizo un día clic en la cabeza y dije, bueno, pues como has dicho, no es tan complicado si te lo explicas bien. Mm. Y luego, pues eso, un único consejo a una persona que quiere empezar hoy en SAP. ¿Por dónde empieza? Pues mira, primero, lo que hice un poco yo, ¿no? Ponerte en contacto con personas que ya están en este mundo y que tengan experiencia, preguntar sin miedo, porque nadie coma a nadie, y tener paciencia. SAP tiene una curva, como decía antes, de aprendizaje muy lenta, pero todo esfuerzo tiene su recompensa sin duda. Y la verdad Muy que bien, cuando aprendes cosas de SAP, eh, el sentimiento de gratitud es enorme. muy bien. Y ahora 5 cosas un poco personales para conocerte un poco mejor. Cuéntame un libro o un autor que te guste, ¿no? Que nos recomiendes. Pues mira, me gusta mucho el libro de Vivir la vida con sentido, de Mark Zuckerberg. Me parece Sí, sí, eh, lo muy, conozco. muy alucinante. Muy bien. Eh, y bueno, la verdad es que me encantaría ir a alguna charla. Nunca fui, Nunca pero lo tengo pendiente ahí. lo has visto por YouTube, ¿no? Todas las charlas que Sí, da. sí, lo he visto, lo he visto. Vale. Y luego, una película o una serie que nos recomiendes. Pues una película, la del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Las tres, todas. Las tres, sí, me Muy parece bien, una trilogía de películas fascinante. muy bien. Una canción, un grupo, un estilo de música. Una canción, la de Greatest de Sia, Muy bien. Y una ciudad o un país que te Londres. guste. Muy Estuve bien, el año pasado y la verdad me encantó y volvería muchas veces, la verdad. muy bien. Bueno, nos pilla más o menos cerca. Podemos Sí, volver. sí. Y una comida o una bebida. Pues como buena gallega, un buen pulpo a feira acompañado de un buen albariño. Muy bien, muy buena combinación, muy buena combinación. Bueno, la gente, recuerdo que te pueden contar en LinkedIn, déjale el enlace en las notas del programa. Y ahora, pues te toca contarme si te gustaría que hablara con alguien de un tema concreto. Si tienes el nombre de la persona, me dices el nombre de la persona de contacto, o si es un tema, yo ya me encargo de buscar a quien sea y pues a ver si se anima. Que como veis, esto no muerdo, no pasa nada, es No, una no. charla, luego la ve mucha gente y ya está. Pues Cuéntame. mira, me encantaría que encontraras a alguien que hubiese dado el paso de cambiar de consultora a cliente final y cuáles Vale. han sido las principales diferencias, ¿no?, que se ha encontrado a la hora de trabajar. Vale, vale. Vale, se me ocurren varios nombres, le preguntaré a varios a ver quién quiere, porque ya conozco a mucha gente que ha dado ese paso y O la fama viceversa, es, o que ha vuelto. La verdad, iba a me decir, interesa mucho ese cambio, la verdad. en el sentido contrario también ha habido gente que ha dado ese paso. Sí, O sea, en el sí, sentido contrario también ha habido gente, pues me apunto a las dos, de consultor a cliente y de cliente a consultor. Siempre está la fama de no, en cliente sería mejor, y ya os digo que sí, depende del cliente y las consultoras, depende de la consultora, depende del proyecto y, como has dicho, depende del equipo, porque al final lo importante es ya. el equipo, Sí, correcto. independientemente de que sean de una consultora de dos, de cinco o del cliente. Pues nada, por mi parte hemos terminado. Si tú quieres preguntarme algo o comentar algo, es tu momento. Pues sí, te voy a preguntar a ti personalmente. Cuando empezaste en SAP, ¿qué, y supongo que te habrán contado cosas, ¿no? En su momento, ¿qué es lo que más te impactó que tú viste y que no te lo hubiesen contado al principio? No, es que realmente no me contaron nada, porque yo fui a una entrevista a una consultora, había hecho temas de Windows, de redes, programación en Oracle, y me dijeron, ¿sabes lo que es SAP? Y dije, no, eso era un viernes. Y me dijeron, no pasa nada, el lunes vas al cliente de la Repsol, vas a Repsol y empiezas a aprender. De ahí me dio alguien un manual de ABAP, me explicó 4 cosas y ahí empecé a pegarme. Entonces realmente es que no sabía ni lo que era. O sea, y Ya, por aquel entonces no estaba ni Google, o sea, es que no sabía ni el logo, o sea, es que nada, ni idea, no sabía lo que era un RP, nada. Y poco a poco vas viendo cosas, pero ya te digo que al principio yo venía de hacer cosas ya visuales, entre comillas, con Visual Basic, y cuando fui a la parte de programación, eso era como COBOL, era como un paso atrás. Y de hecho yo estuve 3, 4 meses allí, bueno, intentando aprender, pero decía,
esto a mí no me gusta. Esto yo quiero salir de aquí. Luego cambié, entré en otro sitio, estuve otros 2 años y luego el paso definitivo, lo que hizo clic realmente, fue cuando yo decidí formarme. Me pagué la formación, tuve suerte, la persona que me formó bien, me colocó la cabeza y ahí fue cuando me hizo el clic y dije, hombre, Eso también es muy esto, importante. esto no es tan complicado, porque al principio la formación no existía. O sea, bueno, sí, había los cursos oficiales de SAP, Ujú. pero muchas veces lo que pasaba es que la gente que daba la formación a lo mejor era pues alguien de una consultora que estaba sin proyecto. Yo he visto a compañeros míos cómo le daban el manual, que eran manuales impresos, 4 tochos así, se lo daban un viernes y decían, el lunes te vas a contarlo a SAP. Claro, el pobre pues no sabía ni lo que contarte porque tampoco lo entendía. Luego eso fue cambiando. Eso fue cambiando, ya cuando eso se cuidó más, fue más sencillo. Pero al principio ni clientes ni consultoras entendíamos nada. Entonces realmente no te puedo decir nada porque es que no conocía nada. Entonces que me sorprendió que las cosas al final terminaran saliendo, de verdad, ¿eh? Si tú analizas lo que hacíamos en los años, eso, con el rollo del efecto 2000, a finales de los 90, los proyectos que hicimos, bueno, como digo muchas veces ahora, con el cambio que tenemos que hacer ahora, tampoco hay que hacerlo perfecto, porque si lo hacemos perfecto, ¿de qué vamos a vivir los próximos 25 años? Bueno, es lo que hemos estado haciendo muchas veces ha sido arreglar los desastres que hicimos en su momento. Y bueno, evidentemente que el producto ha ido evolucionando. Sí. Pero realmente la pregunta es, no me podía sorprender nada porque no conocía nada. Y lo que me sorprendió con el paso de los años, todavía a día de hoy, llega alguien, algún cliente en el que he estado hace 15 o 20 años y ve mi nombre de usuario, o ve una función de nómina que hice, o ve un objeto, y dije, bueno, pues yo, tan mal no está si sigue Ya. ahí, o Sí. madre mía, ¿cómo debe estar eso que se mantiene? Pues eso, le das un soplido y se cae. Pues si eso está ahí, ya te digo yo que la base muy buena no era. Entonces hay que reconocerlo. Me ha pasado también ver un programa y decir, pero bueno, ¿esto quién lo ha hecho? Y lo habéis hecho tú 10 años antes. Eso es un poco. Pero bueno, lo importante es, como bien decías, seguir evolucionando y seguir aprendiendo. Sí, sin duda. Porque si realmente en ese tiempo no hubiera aprendido todo eso, pues yo creo que vivir 20 y tantos años o 30 de aquellas chapuzas hubiera sido complicado, hubiera sido complicado. Bueno, lo que me decía Estaba, antes, ¿no? Al final de los errores se aprende. claro, Y si no se claro, aprende, claro. pues entonces ya hay un problema. Claro, también hay gente cuando me dice ahora, ¿cómo hago un proyecto de S4 bien? Digo, primero tienes que hacer dos regular y luego ya el tercero lo hace bien. Correcto. No, no lo Entonces, al podría decir final, mejor, ¿cierto? esto es aprendizaje continuo. Sí, Bueno, pues nada, encantado de haberte conocido, de iré igualmente. siguiendo el LinkedIn y ya sabes, si alguna vez te puedo ayudar en algo, puedes preguntar. Y yo, de ese IDM, sé a quién puedo preguntar también. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.